Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida bien, 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 bien invertida. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que el Gabinete de Seguridad de Israel estuvo reunido la tarde de este jueves para votar si acaso Israel debiera o no lanzar toda una ocupación militar a gran escala, es decir, una ocupación militar total de Gaza. En una entrevista a la cadena de noticias Fox de los Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugirió que Israel podría tomar el control total de Gaza, pero no pretende gobernar a Gaza. Sugirió que se la ofrecería o pediría la ayuda para gobernar a Gaza a fuerzas árabes, fue lo que dijo Benjamin Netanyahu. Se desconoce si estas fuerzas árabes, si el caso es Arabia Saudita, estaría dispuesto a algo así. Eso fue lo que dijo Benjamin Netanyahu. Decir que, según se reporta, las fuerzas de defensa de Israel han advertido que de decidir por esta vía de la ocupación total de Gaza podría poner en peligro a los rehenes vivos, por supuesto, que todavía permanecen siéndolo ahí en Gaza. Recuerde usted que con todo, o sea, acá estamos hablando ya de tomar por completo el control absoluto de Gaza. Ya hoy en día, virtualmente, Israel tiene, si no controlado, dominado a Gaza. Sin embargo, todavía, con todo y el dominio que tienen y toda la destrucción que ha habido y etcétera, todavía no logran dar con los túneles donde tienen escondidos a estos rehenes. A todos estos rehenes, que son decenas, todavía son rehenes y todavía están en Gaza, pero están en túneles. Y de nuevo, con todo el dominio en todos los sentidos, militar por supuesto, y toda la ocupación que tiene Israel sobre Gaza, todavía no pueden dar con estos túneles. Bien, decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Europa debe de estar involucrada en los esfuerzos para terminar la guerra con Rusia. Y esto lo dijo, por supuesto, después de que oficiales tanto estadounidenses como ahora también rusos han sugerido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse la próxima semana
con Vladimir Putin de Rusia, así como también quiere reunirse con Volodymyr Zelensky. El presidente Trump, según los reportes, también habría dicho que él arreglaría las negociaciones subsecuentes entre él mismo, el presidente Zelensky y Vladimir Putin, aunque los líderes rusos aparentemente han rechazado esta idea inicialmente. Decir que desde que Trump llegó al poder y desde que Trump ha estado insistiendo en una cese al fuego negociado entre Ucrania y Rusia, a lo cual, ok, ¿cuáles son las posiciones a esta? ¿Cuáles son las respuestas y las posiciones de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky a las presiones de Donald Trump por negociar un cese al fuego? Putin ha dicho, ¿cómo no? Yo negocio, pero la única negociación posible es que yo gane, que yo gane, que yo tenga todo lo que yo vine a hacer con esta invasión, literalmente. No es una exageración la que yo estoy haciendo, es literal, eso es lo que ha dicho Vladimir Putin. Vladimir Putin no ha querido mover absolutamente nada de los objetivos que él está buscando con su invasión. Y él dice, ¿cómo no? Aquí habrá paz en el momento en el que a mí me den todo lo que yo estoy pidiendo. Todo, que fue por lo que yo inicié esta guerra. Una serie de demandas y no, básicamente él no está negociando absolutamente nada y no quiere negociar absolutamente nada. ¿Sí? Y como Donald Trump propone una negociación, y en una negociación alguien, no alguien, en una negociación las dos partes tienen que dar, tienen que otorgar, ¿sí? Eh, y Vladimir Putin ha dicho que entre las exigencias que él tiene, por lo cual inició la guerra y con lo cual va a continuar la guerra hasta que gane, es quedarse con partes del territorio de Ucrania, más allá de las que ya ha conquistado, más allá. Entonces, Volodymyr Zelensky, viendo que muy probablemente esta negociación de Donald Trump tenga que incluir que Ucrania efectivamente otorgue territorios a Rusia, Volodymyr Zelensky siempre ha insistido en que se involucre a Europa en estas negociaciones. ¿Por qué insiste eso? Porque Europa se niega tajantemente a que Ucrania entregue territorios a Rusia o que Rusia se quede con territorios de Ucrania. Se opone tajantemente. Entonces, Vladimir Zelensky, digamos que dice, yo trabajo con ustedes, yo negocio, no hay ningún problema, pero necesito que también Europa esté aquí presente. Alegando que Europa ha ayudado a Ucrania tanto como Estados Unidos. Y entonces dice, bueno, si Estados Unidos quiere involucrarse en una negociación, que también lo haga Europa. Y esa es la posición de Volodymyr Zelensky. Y eso es lo que está volviendo a hacer Volodymyr Zelensky en este momento, pidiendo, invocando a Europa, sabiendo que Europa busca y quiere básicamente lo mismo que quiere Volodymyr Zelensky. En pocas palabras, En pocas palabras, la verdad es que suena que lo de Donald Trump, por más bien intencionado que es Donald Trump en el sentido que él quiere que se termine la guerra, eh, y él cree y pretende que se negocie de nuevo, que Rusia acepte quedarse con menos cosas de las que vino a buscar cuando invadió y que Ucrania otorgue algunas de las cosas que Rusia vino a buscar con la invasión. Eso es una negociación para Trump y que se acabe la guerra. Pero francamente, sobre todo en el caso de Ucrania, que es la parte ofendida, porque Ucrania es la parte ofendida, la parte invadida, pues simplemente es inaceptable. Pues es inaceptable. O sea,
No puedes venir tú a quitarme tierra, territorios, nada más porque se te ocurrió. Es por un lado. Y por otro lado, no me puedes venir a mí a dictar si yo quiero o no quiero pertenecer a la OTAN o si yo quiero o no quiero pertenecer a la Unión Europea. O sea, si a ti te molesta es problema tuyo. Yo soy un país soberano y yo tomaré la decisión que yo quiera, pero de ninguna manera la voy a tomar en base a lo que tú quieras o tú pienses, porque tu problema no es el mío y tú estás haciendo que tu problema sea el mío. Y entonces, Donald Trump, por más buena intención que tenga, pues francamente, lo que él está pidiendo es intragable para ambas partes, para ambas partes. Vladimir Putin por necio y Vladimir Zelensky por digno, francamente, por digno. Y me parece correcto que Vladimir Zelensky y Europa no claudiquen a ninguna de las exigencias de un invasor y un bully como es Vladimir Putin, porque daría un precedente espantoso y tremendo para el resto del mundo. O sea, ningún vecino puede invadir al otro nada más porque le dieron las ganas. Ninguno, ninguno, nunca jamás, nunca. En fin. Bien, hay que decir que Laurent Saint-Cyr se convirtió en el líder del Consejo Presidencial de Transición de Haití, que en esencia es un gobierno interino. Este Laurent Saint-Cyr, quien fuera un hombre de negocios o un empresario, hizo un llamado, o mejor dicho, llamó a las crecientes y cada vez más poderosas pandillas que controlan gran parte de Puerto Príncipe, la capital de Haití, como una de las grandes crisis de la historia del país, e hizo un llamado desesperado para mayor apoyo internacional. Hay que decir que desde el año pasado permanecen en Haití una misión de seguridad liderada por Kenia, que fue negociada por las Naciones Unidas. Eh, y supuestamente llegaron para bien, es decir, llegaron con toda la mejor intención del mundo, pero desde entonces la violencia de las pandillas y el poder de las pandillas se ha recrudecido. Entonces, y bueno, si en algo han ayudado, pues entonces quién sabe cómo estaría el país si no estuvieran las fuerzas de Kenia ahí en este momento. Pero bueno, en teoría, este Consejo de Transición debe de estar convocando a elecciones para elecciones presidenciales para noviembre, en teoría. Bien. La empresa de inteligencia artificial OpenAI lanzó su modelo, su muy anticipado modelo de inteligencia artificial GPT-5. OpenAI de Estados Unidos dijo que este modelo es mucho mejor en sus códigos y en sus entregas a los consumidores que su antecesor, el GPT-4, el cual lanzó al mercado hace poco más de 2 años. Se informa que hasta ahora las pruebas han demostrado que este nuevo modelo ha registrado menos, ellos le llaman menos alucinaciones, o sea, menos mentiras, en todo caso, menos alucinaciones le dicen eso, menos mentiras, es más certero en sus respuestas, es decir, en todo caso, más inteligente, ¿sí? Y también informó OpenAI que su chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, que hoy en día todo el mundo conoce, tiene ahora cerca de 700 millones de usuarios activos semanalmente. ¿Usted ya usa el ChatGPT? Eh, yo en lo personal nunca lo he usado, pero cada vez estoy empezando a ser de una minoría.
cada vez, porque yo ya conozco mucha gente de todo tipo de edades que están usando el chat GPT. ¿Usted ya lo usa, el chat GPT? Yo todavía no. Y por tanto no me queda claro exactamente qué sea. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Daniel Hernández me dice que debería estarlo usando. Y por tanto usted también. Bien, el presidente Donald Trump nominó a su consejero económico Stephen Miran, quien ha impulsado y es el que lo ha apoyado al presidente Trump en su política comercial de aranceles para que de manera temporal tome la posición de gobernador de la Reserva Federal que está dejando una gobernadora que está renunciando a su puesto 5 meses antes de que termine su periodo. Si acaso Miran es confirmado por el Senado, comenzará a servir en el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal hasta finales de enero, que termina oficialmente en la posición de la gobernadora que se está yendo. Hay que decir que la semana pasada, dos gobernadores de la Reserva Federal, miembros del Comité de Política Monetaria y que fueron puestos por Donald Trump, votaron a favor de que se bajen las tasas de interés en lo que fue una primera doble eh, negativa por parte del comité. O sea, hasta ahora las decisiones de mantener las tasas de interés habían sido casi prácticamente por unanimidad. Por primera vez, dos miembros se negaron o aconsejaron bajar las tasas de interés, ¿sí? Que es la primera vez que se da en algún tiempo. De todos modos, ellos fueron minoría y por eso las tasas de interés se permanecieron. Pero ahora estaría metiendo un tercer miembro o un tercer gobernador de la Reserva Federal. De cualquier manera, el consenso hasta ahora del mercado, el consenso de los economistas, es que la Reserva Federal deberá de bajar tasas de interés al menos 3 veces en lo que resta del año, con la primera siendo en septiembre próximo. Así es que al margen de si Donald Trump logra meter o manipular a sus huestes dentro del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, de todos modos se espera que efectivamente la Reserva Federal comience a bajar tasas de interés por una razón muy sencilla y que se acaba de confirmar el viernes pasado, que es la repentina, súbita noticia de que efectivamente la economía de Estados Unidos se está desacelerando de manera más precipitada de lo que se esperaba en la forma de el mercado laboral que hemos estado hablando acá, del número de puestos de trabajos no creados que se registró el mes pasado y la revisión tan brutal que se dio de los 2 meses anteriores. Le recomiendo mucho la entrevista que hicimos este miércoles con el economista Alberto Bernal a este respecto. Y entonces, efectivamente, si efectivamente la economía se está desacelerando de manera muy seria, entonces sí amerita un pequeño estímulo por parte de una reducción en la tasa de interés para tratar de impulsar a la economía, que es lo que estaba buscando Donald Trump. Donald Trump, de nuevo, él lo que quería era que la Reserva Federal bajara tasas de interés para darle un impulso a la economía de Estados Unidos, pero no porque la economía de Estados Unidos estuviera desacelerando, cosa que él jamás va a aceptar, sino simplemente para hacer que creciera más de lo que estaba creciendo. Bueno, pero ahora efectivamente, muy probablemente, la Reserva Federal vaya a bajar ahora sí las tasas de interés, como es consenso del mercado, pero porque efectivamente la economía de Estados Unidos está desacelerando de manera muy alarmante, literalmente. Y tanto así que el consenso es que después de mucho tiempo de permanecer las tasas de interés en el nivel en el que están actualmente, estacionadas, a partir de septiembre se están esperando 3 recortes de tasas de interés. 3.
en lo que resta de este año. 3,25 puntos porcentual. Es decir, 0,75 puntos, 0,75%. 0,75% o 0,75 puntos porcentual, que es una caída bastante importante, ¿eh? Para 6 meses, es una caída menos de 6 meses, 4 meses, una caída bastante importante, producto del fuerte desacelerón que se está esperando de la economía de Estados Unidos. Vamos a estar hablando de eso, obviamente, en lo que resta de este año. Por cierto, un banco central que sí redujo tasas de interés, el Banco de Inglaterra, y lo hizo este jueves por 1/4 punto porcentual para establecerla en el 4% para su nivel más bajo en más de 2 años. Este recorte, el cual era esperado, se da después de que la inflación subiera en junio. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra dijo que espera que la inflación anual llegue a su pico en septiembre al nivel de 4% para después empezar ya a moverse a la baja hacia el objetivo del 2%. Añadió el Banco de Inglaterra que la incertidumbre comercial ha disminuido algo, fue lo que dijo. Ha disminuido algo. Bueno, pues iba a decir que en algo inusual, en algo sorpresivo, pero ya francamente con Donald Trump nada es sorpresa. De todo se puede esperar de Donald Trump y ahora el presidente de Donald Trump hizo un llamado para que renunciara. Fíjese usted de esta noticia. Donald Trump hizo un llamado para que renunciara no alguien que trabaja para él, no el presidente de la Reserva Federal, es más, para acabar pronto, hizo un llamado para que renunciara a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con él, en lo más mínimo. Y estamos hablando del presidente ejecutivo de Intel. Donald Trump hizo un llamado para que renuncie a su puesto Lip Bhutan, presidente ejecutivo de Intel. Porque dijo el presidente de Estados Unidos que este nuevo jefe, porque es alguien relativamente nuevo con Intel, ha destruido a la productora de microprocesadores y que era alguien que era altamente conflictuado, no conflictivo, conflictuado, es decir, alguien que tenía muchos conflictos. Sin embargo, Donald Trump no especificó a qué se refería. Pero de nuevo, él es alguien conflictuado, no conflictivo, es diferente, ¿verdad? Hay que decir que esta misma semana, al principio de la semana, una de las compañías en las que había trabajado este señor Tan antes admitió de haber violado los controles a la exportación de microprocesadores de Estados Unidos al estar vendiendo diseños de microprocesadores a una universidad china. Puede que sea relacionado con eso. Las acciones de Intel cayeron más de 3% después de los comentarios de Donald Trump. Así es que lo tiene usted. Bien. Hablando de microprocesadores, etcétera, hay que decir que la gigante firma de inversión japonesa SoftBank reportó para el primer semestre de este año una utilidad neta de 2.900 millones de dólares. Y para los inversionistas, estas son señales de que el fundador multimillonario de SoftBank, que es Masayoshi Son, que es el fundador y el presidente ejecutivo de SoftBank, está pues teniendo éxito en su entrada cada vez mayor
a la inteligencia artificial. El trimestre pasado, SoftBank reportó una utilidad de 3.500 millones de dólares, que es la más fuerte en 5 años, gracias a el rebote que tuvo en sus inversiones en telecomunicaciones y el aumento en las valuaciones de sus posesiones en empresas tecnológicas. Desde entonces, Masayoshi Son ha aumentado sus inversiones en firmas de inteligencia artificial. Hay que decir que SoftBank ha invertido miles de millones de dólares en Nvidia, en TSMC y en Oracle. Aparte de que acordó la compra de toda la empresa estadounidense productora de chips de inteligencia artificial, Ampere, por 6.500 millones de dólares. Asimismo, está coliderando el proyecto Stargate, que es un plan por 500 mil millones de dólares para la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos. Ahora los analistas están pretendiendo el conocer de qué manera este proyecto será financiado, dado que bueno, tomando en cuenta los costos de financiamiento y los problemas que se han estado presentando sobre los proveedores de energía que no se dan abasto, así como también en la elección del sitio donde se pondrán estas instalaciones. Mientras tanto, el acuerdo o la transacción para quedarse con Ampere, con esta empresa, está siendo muy escudriñada por razones de seguridad nacional por parte de los reguladores. De tal manera que este Masayoshi Son definitivamente tiene una gran visión con respecto a la inteligencia artificial para el futuro, no solamente de su empresa, sino del mundo, pero esta visión definitivamente no es completamente bajo su control. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente informarle que los ministros de Defensa de Camboya y de Tailandia este jueves estuvieron reunidos en Kuala Lumpur, en Malasia, para discutir y hablar de sus disputas fronterizas, las cuales llevaron a esta mini guerra de 5 días fronteriza entre esos dos países. Y bueno, uno de los puntos que se estuvieron discutiendo más importantes durante estas negociaciones es la liberación de los 18 soldados que Tailandia tiene, los 18 soldados de Camboya que Tailandia tiene en su poder, y asegurar la manera de que no vuelva a desatarse la violencia fronteriza en ambos países. Es decir, que esta violencia se dio cerca de una área fronteriza que tiene una serie de templos hindús antiguos sobre riscos, los cuales ambos países reclaman como parte de su herencia cultural. De tal manera que había mucha contención ahí. Sin embargo, nunca ha quedado claro quién fue quien disparó el primer disparo y de qué manera y cómo fue que la violencia escaló tan rápido y tan severamente. Decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas, tuvieron que ser movidas de sus lugares, ¿sí? Hay que decir que tanto Camboya como Tailandia, los dos se han acusado de violar el cese al fuego y de estarse preparando para renovar las hostilidades, de tal manera que no puede todavía asegurarse que no habrá mayores conflictos en el futuro cercano, pero cuando menos ambos países están trabajando para que así suceda. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida Bien, 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 bien invertida. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Por cierto que nada más con respecto a la noticia del día de hoy de que el gobierno, el Gabinete de Seguridad en Tel Aviv de Israel estaría reunido y se reunieron para considerar la toma, literalmente la toma completa de Gaza. Se está reportando que a las afueras del lugar donde se están llevando estas reuniones hay grandes concentraciones ciudadanas, grandes manifestaciones ciudadanas de israelíes, de habitantes de Israel, presuntamente en contra de estas deliberaciones o de esta consideración de tomar Gaza. Eso es lo que se está reportando. Grandes concentraciones ciudadanas, grandes manifestaciones ciudadanas al respecto. Bien, vámonos de regreso acá a nuestra región, vámonos a América Latina. En Ecuador, concretamente en Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa tomó posesión como presidente, una de sus primeras decisiones que él tomó fue la de quitarle el permiso que tenía Estados Unidos de operar una base aérea en el aeropuerto costero de Manta. Ahí en Manta, Estados Unidos tenía una base aérea presuntamente dedicada a la vigilancia en contra del trasiego de drogas y etcétera. Eh, y Rafael Correa, desde la campaña, él venía prometiendo que esa base se iba a ir y efectivamente cuando ganó las elecciones, la base se fue. Y básicamente a partir de ese momento se estableció en la ley que no habría más bases extranjeras en Ecuador. Bueno, varias décadas después, ahora este presidente de Ecuador, el presidente Noboa, está convocando a una consulta popular en la que ahora quiere precisamente consultar popularmente a los pobladores de Ecuador si acaso quieren que vuelva a haber bases extranjeras, le llaman ellos, pero pues básicamente lo que se habla es, de lo que se trata es de que Estados Unidos vuelva a tener presencia con una base extranjera en Ecuador. Obviamente todo esto como medida de la escalada de violencia que se dio en ese país que antes era sumamente pacífico. Está con nosotros Catherine Herrera Aguilar, politóloga y académica, experta en estos temas, muy recurrida por los medios de comunicación. Catherine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Berto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia del programa. Gracias. Esta consulta popular, la pregunta es si desean los ciudadanos que tengan, y que haya o que vuelva a haber o que pueda volver a haber bases militares extranjeras. Pregunta, nada más para confirmación, se estaría hablando de que de nuevo Estados Unidos tenga presencia en la que fue la base de Manta, ¿cierto o no? Sí, se está hablando de que vaya a nuevamente ocupar en lo que era la base de Manta, pero también se está hablando de que pueda ocupar otros espacios de la costa ecuatoriana. Y esto sería con la intención, el deseo de que ayude a la seguridad o al establecimiento de seguridad en Ecuador. Bueno, o sea, la propuesta que tiene el presidente Daniel Noboa es que nuevamente
venga una base militar extranjera para combatir distintas estructuras criminales que están manejando el crimen organizado. O sea, se tiene la premisa o la hipótesis de que una base militar pues va a combatir el crimen organizado y va a ayudar significativamente, ¿no? Sin embargo, no se está analizando de manera integral o conociendo o analizando el contexto completo. Quizás sí va a ser una herramienta útil, pero no va a ser una solución estructural, teniendo en cuenta que mientras nosotros teníamos pues la base de Manta, tuvo unos indicios de que ayudó a reducir en cierta medida en temas de captación de droga, pero más no ayudó a desarticular otros actores criminales y más no en el contexto actual que nosotros estamos viviendo como Ecuador, hay que preguntarse realmente va a ayudar a reducir la inseguridad y la ola de violencia que está viviendo el Estado ecuatoriano. ¿Por qué te menciono esto? Porque nosotros como Estado ecuatoriano en sí no solo estamos viviendo crimen organizado, es decir, economías criminales como trata de personas, minería ilegal, etcétera, que es donde está apuntando el Estado ecuatoriano con todos sus recursos, sobre todo con su fuerza pública. Si no, estamos olvidando lo que es violencias, delitos comunes, secuestros, vacunas, extorsiones. Y algo más grave, y es algo que se ha visibilizado, es que estas estructuras criminales pues han permeado el Estado y se está generando lo que es corrupción institucional, cómo la justicia también está trabajando para estos operadores, cómo hay una corrupción desde diferentes niveles políticos del gobierno local, provincial, local, y eso una base militar extranjera no va a poder solucionarte ni tampoco nuevamente recuperar las bases que significan lo nivel judicial, nuevamente recuperar el tejido social, nuevamente recuperar el nivel político en todos los niveles. Cuando hablo de nivel político, que me refiero a la administración pública, el deber ser de la administración pública de forma eficiente, eficaz, útil, real y sobre todo que ayude a disminuir esa ola de violencia de las afectaciones que tiene el ciudadano en día a día. En aquel entonces, cuando Rafael Correa proponía y después ejecutó la orden de que saliera la presencia de la Armada de los Estados Unidos de la base de Manta, obviamente la inferencia siempre fue que la base estaba ahí para ayudar a la seguridad de toda la región, que era como Estados Unidos podía mantener algo de la mínima seguridad que había en aquel entonces y que si la quitaban, entonces había riesgo de que aumentara el narcotráfico y etcétera. Eh, Hoy en día todo esto sucedió, aumentó el tráfico de drogas, etcétera. Pero la pregunta ¿es posible ligar directamente este aumento en el tráfico de drogas y violencia y criminalidad en esa zona a la salida que se dio años antes de la base de Manta? Muy subjetivo pensar eso porque Mm, nosotros tenemos como país vecino a Colombia y Colombia ha tenido una serie de unidades y presencia mm, militar estadounidense en donde eh, en lugar de reducir tanto economías criminales, específicamente narcotráfico, y por otro lado, actores criminales como los mismos cárteles de narcotráfico o disidencia de la FARC ha incrementado, incluso ha evolucionado. Y nuestro país es incluso más pequeño en comparación de lo que es Colombia o un país de Perú, entre otros, que el nivel de operación de lo que se encuentra en Colombia puede cubrir todo lo que es Sudamérica, Centroamérica y en sí la región en su totalidad. Entonces no incide muchísimo de la salida que haya tenido pues ya. la base de Manta. Más bien viene a ser un tema de estrategia. Ahora lo que sí te puedo decir es que si bien una base militar extranjera en territorio ecuatoriano sí va a tener una estrategia o un porqué, ¿no? Piensa tú que Perú ahora ya está instalando, está construyendo un puerto que es Ujú, financiado por China China.
va a cambiar el panorama geopolítico, puede causar una tensión geopolítica. Entonces va a haber una forma de como nuevamente replantear este tablero regional, sobre todo sudamericano, que se lo va a poder controlar desde nuestro país, pero no debemos caer a lo que nosotros teníamos en la base militar de Manta, que era que la información que se levantaba desde este territorio no llegaba donde nosotros. No podíamos utilizarlo en su totalidad, o sea, sí quizás podríamos levantar, o sea, el tema netamente se regía en temas de droga, pero información relevante a actores criminales, qué operaba, qué pasaba en alta mar, etcétera, no era información que se quedaba en su totalidad en territorio o para autoridades de la fuerza pública ecuatoriana. Entonces ahora esa información tiene que ser un dar y dar. Claro, están dentro del territorio ecuatoriano, va a ser no únicamente para Ecuador. Esa información necesitamos, va a ser una información que puede ser de utilidad para toda la región, sobre todo para Sudamérica, pero sí necesitamos que esa información sea de utilidad para las autoridades nacionales, que nosotros podamos tener y sobre todo utilizar esa información para una inteligencia tanto táctica y estratégica, ¿no? Entonces creo que ahora nosotros podemos poner unas nuevas reglas del juego en esta instalación que, insisto, va a ser una herramienta útil, no va a ser una solución estratégica o definitiva, Ujú, que ujú. va a haber tanto una solución o una forma también útil para quien vaya a poner una estrategia acá, pero también hay que preguntarse para quién es más conveniente. Otros países extranjeros van a querer poner una base extranjera, o va a ser de interés poner una base extranjera en nuestro territorio solamente para combatir el crimen organizado o temas de violencia que nos está afectando acá en Ecuador, o hay otros intereses. Bueno, y precisamente se conoce si hay alguna estrategia del presidente Noboa con algún país eh, con esta idea de hacer que se establezcan bases extranjeras, que sería la de Estados Unidos. Entonces, para hacer la pregunta más concretamente, ¿se ha reportado algo acerca de para qué y con qué objeto y de qué manera el Noboa pretende que esta base pueda establecerse en Ecuador para hacer exactamente qué? ¿O nada más la idea es que se le permita hacerlo y listo? O sea, se ha mencionado que el objetivo sería para la lucha contra el crimen organizado. Ya una directriz más concreta, más aterrizada de cuáles serían los acuerdos, cuáles serían los lineamientos de Ecuador, qué va a ceder, Ecuador, con qué va a contribuir y qué es lo que nos van a dar este país que vaya a instalar. No, no lo tenemos claro. Incluso no sabemos si es que hay el interés de un país para venir a instalar las bases militares. Pero si es que ya queremos lanzarnos a una consulta popular, no creo que vayamos a lanzarnos sin que el presidente no tenga un país que esté interesado en querer instalar una base militar, ¿no? Con quien ha tenido más acercamientos, pues ha sido con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, Mm. de forma informal salió un comunicado de medios estadounidenses donde dijeron que hay intenciones, en donde incluso se ha revisado pues la infraestructura de dónde sería la instalación de estas bases, pero no hay más información, y creo que eso es un punto muy importante en donde se socialice, no exista tanto secretismo, sino más bien se socialice estos acuerdos, se socialice cómo va a ser la instalación de de esta base en sí, porque eso va a permitir incluso quitar esa línea tan delgada eh, que, que se basa en la oposición, que es el tema de ceder soberanía, que puede venir el tema de involucramiento en soluciones propios de la nación, o que puedan vulnerar derechos humanos. En cambio, si es que desde un inicio hay una claridad de para Ujú, qué ujú, es, ujú. cómo es, en qué temas van a intervenir, qué temas también van a aportar al Estado ecuatoriano, y que por supuesto indiquen que este es un tema que vamos a manejar con nuestras autoridades, con nuestras Fuerzas Armadas, en toda la particularidad, y hasta dónde va a ser la intervención de las fuerzas extranjeras, pues tanto en derecho y hecho va a haber una tranquilidad más exacta para los ecuatorianos. Claro. De entrada, ¿te parece que el pueblo ecuatoriano quiere o no quiere una base extranjera o es algo que le importa o no le importa? Es irrelevante. Mm.
Ya hemos tenido varias Ujú, consultas populares en temas de seguridad y el pueblo ecuatoriano menciona seguridad. ¿Quiere eso? Sí, 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 pero lo que quiere en la práctica es soluciones reales. O sea, ujú, ya hemos tenido una consulta popular en donde mencionaban si quieren que las Fuerzas Armadas participen más en temas de de seguridad interna. Sí. ¿Quiere que se involucre más en temas de cárcel? Sí. ¿Quiere que se involucre más en otra situación? Sí. ¿Que se incremente el IVA para temas de seguridad? Sí, 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 sí. Incluso han salido varias leyes, etcétera, pero no se ha visto una solución real, una solución práctica. Entonces, creo que es una cortina. Una cortina en donde se necesita dar una respuesta y es una bomba de tiempo que va a tener las autoridades. O sea, como te menciono, el tema de una instalación de una base militar va a ser, sí, insisto, perdón que sea tan insistente con estas palabras, una herramienta útil que ujú, va tal vez a utilizar, va a ser de utilidad para el actual gobierno porque incluso puede utilizar para lograr otro tipo de cooperación, porque el país que venga a instalar una base militar no solo va a tener el interés de ayudar al Estado ecuatoriano, porque puede tener este control o esta ubicación le va a permitir información tan estratégica de ujú, otros países en la región y sobre todo de Sudamérica, ¿ya? Le va a permitir controlar no solo actores delictivos del Estado ecuatoriano, sino sobre todo de criminales transnacionales, de cómo operan, cómo es que vienen, cómo es que contratan a estructuras criminales sudamericanas, cómo es que están manejando el tráfico del crimen organizado entre Europa, entre ujú, Asia, con Latinoamérica. Es un punto estratégico que eh, la instalación de una base militar en Ecuador no solo es para combatir el crimen organizado en Ecuador, sino también para una contrainteligencia y alimentar fuentes de información de cómo va a permitir reconfigurar ese mapa criminal a nivel mundial. O sea, es que el país, Ecuador, tiene una ubicación tan estratégica que le va a permitir ser como el mapa, el corazón central de esa información. Entonces, creo que ese va a ser un punto estratégico para que pueda lograr la actual administración sacar más cooperación, sacar más acuerdos, entre otros. O sea, va a ser una herramienta útil, pero ujú. de eso va a depender el nivel de estrategia, el nivel de negociación y cómo eso le va a permitir a él realmente poder manejarlo o incluirlo en una estrategia de seguridad, Claro, que eso es lo que no tenemos acá en el estado claro, ecuatoriano. O sea, así por solo de instalar una base militar extranjera de manera aislada no va a funcionar claro, si es que esto no forma parte de una ujú, estrategia de seguridad, que claro, actualmente no se cuenta. claro. Catherine Herrera Aguilar, politóloga y académica experta en temas de defensa nacional, te agradezco muchísimo tu buena disposición a hacerla con nosotros. No, gracias a ti, siempre es un gusto y qué agradable espacio. Gracias, muy amable, te lo agradecemos. Muchísimas Un gracias. abrazo, Nos hasta vemos luego. próximamente. Y bueno, siendo jueves, vamos rápidamente a cambiarnos y nos vamos ahora hasta donde está nuestro buen amigo, colega, polemista, comunicador, analista, observador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está este señor Dado? Todo bien aquí, Padilla. Antes de seguir, una noticia último momento, acá en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Secretaria de Justicia anunció que ahora Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por toda información que lleve al arresto del señor Nicolás Maduro, presidente dictador de Venezuela, ¿no? 50 millones. Ya había una recompensa, ¿no? De 25 millones. La doblaron. La doblaron ahora, 50 millones de dólares. Y esto, bueno, a mí me suena que se está preparando el terreno para una eventual operación, no necesariamente invasión terrestre a Venezuela, pero una operación
más o menos compleja que va a terminar en la captura de Maduro, ¿no? Según la secretaria de Justicia, que hace poco lo hizo al anuncio, Maduro representa el peor narcotraficante de América Latina y la mayor amenaza para Estados Unidos por su involucramiento con el narcotráfico, según dice Estados Unidos, ¿no? Pero fíjese, entonces, el gobierno de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares. En teoría, vamos así nada más, así a hacer así. En teoría, podemos usar nosotros la mitad. Vamos a decir 25 millones de dólares. Claro, necesitamos un financiamiento, ¿verdad? Pero Ajá. necesitamos 25 millones de dólares para armar un grupo de incursión con gente especializada, incursión a Venezuela. Entramos. Con 25 millones de dólares yo creo que podemos ser un buen grupo para entrar, sacar de las greñas al señor Nicolás Maduro, lo entregamos en Estados Unidos, cobramos 50 millones y tenemos una utilidad de 25 millones de dólares. No está mal, ¿va? Para nada. Ahora, hay que destacar en esta línea que el grupo este ya estaría formado, liderado por el señor Eric Prince, que es un multimillonario acá de Estados Unidos que le ha hecho su fortuna en la compra y venta de armas. Y recordemos que el año pasado el señor Eric Prince, junto con algunos personajes políticos de Venezuela, ellos impulsaron una suerte de crowdfunding por X en ese momento, entonces con la consigna de que, bueno, los venezolanos en el exilio, la gente, el público en general, podía aportar, colaborar. Yo colaboré con 5 pesos para... ¿Usted financió una campaña para derrocar a Nicolás Maduro? No, 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 el tema era este, creo que iba un poco más allá. O sea, Esta gente, usted donó Eric Prince, plata para financiar un cambio de régimen en Venezuela. Eric Prince, te lo cuento, Eric Prince y un grupo de dirigentes venezolanos, vamos a llamarlo así, se me escapa el nombre ahora de alguien que estuvo vinculado a la policía de Venezuela, es muy, muy, muy prominente, pero ahora se me está escapando el nombre por la vejez. Pero el tema es este, Eric Prince, con esta gente de Venezuela, llamaban a un crowdfunding para eventualmente financiar la fuerza que lo iba a capturar a Maduro. Así de sencillo. Así de sencillo. Y eso, bueno, fue la noticia del año pasado, Alberto. Yo creo, si vamos conectando los puntos aún desde una visión conspiranoica, yo creo que se están dando las condiciones que van en la dirección a que algo importante, digamos, va a suceder antes de fin de año con Maduro y Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta que este grupo de Eric Prince y la gente de Venezuela ya se ha formado porque ellos, bueno, recaudaron, no te digo buen dinero, porque no creo que hayan recaudado 50 millones de dólares, ni 20, yo creo que fue menos, pero es ahí un dinero que está, en teoría, esta gente conocida de Venezuela y Eric Prince responden por eso, y bueno, está en punto suspensivo, digamos, ¿qué es lo que van a hacer? Eric Prince, reconocido empresario del sector militar y fundador de Blackwater, Blackwater, claro. vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez en América Latina, donde está promoviendo sus empresas como una solución ante la inseguridad y el crimen organizado. Este es un negocio nuevo de él en América Latina, sí. Los contratistas militares privados han estado involucrados en la lucha contra las drogas en América Latina desde hace décadas, usualmente bajo el amparo del gobierno de Estados Unidos, pero ahora los gobiernos de la región están acudiendo directamente a empresas privadas extranjeras, especialmente las vinculadas con Prince, en busca de apoyo frente a crisis de seguridad urgentes. La trayectoria de Eric Prince ha estado marcada por la polémica en el 2007. Contratistas de Blackwater, que es la mayor empresa de seguridad privada de Estados Unidos,
Asesinaron a 17 civiles en la plaza Nisur de Bagdad durante la guerra de Irak. En el 2021, las Naciones Unidas lo investigaron por presuntamente violar el embargo de armas en Libia al suministrar armamento a un comandante de milicias, acusaciones que él niega. Todo un personaje, ¿ah? Es todo un personaje, ¿no? Es todo un personaje, pero bueno, así está la cosa. Creo que Eric Prince anda brindando su servicio ahora por Ecuador, ya que tuviste una entrevista con alguien relacionado con Ecuador. Creo que estaba en Ecuador, lo último que me parece haber leído de él, ¿no? Ajá. Sí, aquí estoy leyendo yo esta nota de Inside Crime titulada América Latina, el nuevo laboratorio de mercenarios de Eric Prince. Sí, fíjate si puedes googlear lo de Eric Prince con Venezuela, ¿no? Sí, vamos a ver, sí está aquí, habla de varias operaciones que tendrían varios países, no menciona de entrada a Venezuela, pero esto es nuevo, 50 millones de dólares. Hombre, a lo mejor Los hasta... 50 millones de dólares, ¿no? Que es lo mínimo, atención, que por lo que uno lee es lo mínimo que te puede cobrar un grupo comando Exacto. gringo para hacer una operación de captura de un personaje como Maduro. Esto básicamente suena como una licitación, ¿no? ¿Quién me puede hacer este trabajo por 50 millones de Y dólares? bueno, lo de siempre, ¿no? Nada más que elevado más arriba, es decir, toda información que me ayude a detener a Maduro, no descarta gente que se ofrezca y lo traiga a Maduro, no lo descarta, no lo menciona, entonces debemos suponer que existe la probabilidad también, va a recibir 50 millones de dólares. No está nada mal, no está nada mal. Para nada. Señor Dado, le agradezco muchísimo, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ni modo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Alberto. Gracias, señor Dado, el señor enfadado desde Estados Unidos. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.